Radio Clásica. Estimación de escucha, 7 minutos. Para hablar sobre las cuestiones que afectan al reloj biológico, tema en el que hemos centrado hoy principalmente el programa, tenemos al teléfono a Alejandro Sánchez de Miguel. Alejandro, buenos días. Buenos días. Alejandro es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y para empezar, Alejandro, ¿en quiénes ha recaído este año el Premio Nobel de Medicina? Pues mira, este año ha recaído en los descubridores de los mecanismos biológicos que hacen funcionar el ciclo circadiano, ¿no? Que es el ciclo día-noche que llevamos y que bueno, pues está regulado principalmente por la melatonina. Uh-huh. Y esto, para hacernos una idea en general, ¿qué importancia tiene? ¿Qué repercusiones tiene, por ejemplo, interrumpir el reloj biológico por exceso, por ejemplo, de luz en la noche, por esa contaminación lumínica que estamos experimentando los humanos? Sí, bueno, pues el efecto que esto tiene es que, bueno, aparte de otros efectos que todos sufrimos, ¿no? Como tener mal humor al día siguiente, uh-huh, o no haber descansado suficiente, la hormona melatonina es uno de los antioxidantes que nuestro cuerpo genera para recuperarnos de todo el estrés que llevamos durante el día, ¿no? De manera que si no se genera esta hormona, el estrés oxidativo que se llama, el daño al cuerpo se va acumulando y actualmente pues se piensa que esto puede derivar en varias patologías como diabetes, obesidad y bueno, se está estudiando también por ejemplo, que pueda producir algunos tipos de cáncer, como pueda ser el cáncer de mama y cáncer de próstata. Uh-huh. ¿Y esto también, por ejemplo, afectaría a las personas invidentes? Pues mira, esta es una de las cosas que se más estudiaron, y es que hay dos tipos de invidentes. Hay invidentes que son ciegos totales, completos, sí, incluso ciegos hormonalmente, ¿no? De manera que se vio que los ciegos que eran 100% ciegos, incluso, o sea, no tenían variaciones día-noche en su sistema hormonal. Pero algunos ciegos siguen teniendo las células ganglionares, que son las que detectan este tipo de luz, funcionando, y aunque ellos no vieran nada, para ellos es bueno encender la luz, ¿no? Por ejemplo, sí, o levantar las persianas y este tipo de cosas, ¿sí? Y dormir a oscuras, porque les ayuda a tener un ciclo biológico pues más saludable. Uh-huh. Así que también lo perciben. Y esto nos lleva a hablar quizá también, Alejandro, a las diferencias culturales, ¿verdad?, que existen entre los distintos países precisamente por la iluminación. ¿Nos puedes hablar de ello? Sí, mira, por ejemplo, es muy curioso cómo cuando te vas fuera de España, una de las cosas que observamos es que, por ejemplo, la calidad de las persianas es muy mala fuera de España, ¿no? Excepto Italia y alguna excepción. Y, bueno, pues nos preguntamos, ¿no?, muchas veces por qué sucede esto. Hay varias hipótesis. Una de las hipótesis, por ejemplo, es pues que tenemos mucha luz durante el día, pero, por ejemplo, en países árabes pues no suelen tener persianas tan buenas como las que tenemos nosotros. Otra de las hipótesis es, por ejemplo, que tenemos mucha luz en las calles, y eso hace que nos moleste y que, bueno, pues sea, por ejemplo, para nosotros bueno tener unas persianas y unas cortinas tan buenas, ¿no?, para poder descansar por la noche, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues hay muchas diferencias. Por ejemplo, los países tradicionalmente del norte y anglosajones o germanos, pues hemos visto que tienen en general un nivel de iluminación mucho más bajo que los países pues de tradición más latina o cristiana, ¿no?, como puedan ser Bélgica y Irlanda, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues mucha gente nos dice, bueno, pues es que los países del sur tenemos más luz, ¿no? Pues es debido a la cantidad de sol. Uh-huh. Bueno, pues una de las cosas interesantes que descubrimos es que eso no era cierto, pero no era 100% cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, países como Irlanda
o Bélgica, que están a la misma latitud que Berlín, más o menos, pues también tienen mucho más luz y pues no tienen las horas de sol que tenemos nosotros, de manera que vemos que es una diferencia cultural y no tanto de horas de sol. Uh-huh. Y decíamos todo esto en relación a cómo influye al ser humano, pero también se ven afectados los animales y las plantas, ¿no es así? Sí, por ejemplo, recientemente salió en portada de Nature cómo la contaminación lumínica afecta a la polinización. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados a oír hablar de las abejas y cómo las abejas son tan importantes para nuestro ecosistema global, claro, ¿no? Porque son responsables de gran parte de la polinización, pero nos olvidamos de que no son las únicas polinizadoras y, por ejemplo, murciélagos y polillas muchas veces polinizan las plantas durante la noche, y lo que descubrió este estudio es que el 30% de la polinización desaparece debido a la contaminación lumínica, ¿no? Cuando la contaminación lumínica es muy alta. uh-huh. De manera que esto ha sido un descubrimiento muy importante de este año, ya que si las plantas no polinizan correctamente, pues eso se transmite a toda la cadena, a todo el ecosistema. Perdidos, claro. Y pues antes decíamos, bueno, si desaparecen las abejas, desaparecerá el ser humano en pocos años. Ahora vemos que, bueno, las abejas están pasando no un muy buen momento, pero otras cosas, como por ejemplo las polillas, pues también no lo están pasando muy bien, y debido, por ejemplo, para una cosa que no esperábamos, como la contaminación lumínica. En este tema también fuiste promotor, ¿no?, de una campaña para que el Ayuntamiento de Madrid invirtiera 200.000 euros en un estudio del impacto de su contaminación lumínica, precisamente en los espacios naturales protegidos. ¿Cómo va este tema? ¿O si se ha hecho la investigación? ¿Cuáles han sido las conclusiones? Bueno, todavía no se ha hecho la investigación. Por lo que nos han comentado en el Ayuntamiento es que empezará más o menos el año que viene, a mediados de año. Ajá. Y bueno, pues para nosotros fue una gran noticia, ¿no? Porque teníamos la asociación Celfos tenía un pequeño conflicto con el Ayuntamiento de Madrid, una diferencia de criterio legal sobre si este informe era obligatorio o no. Y bueno, pues la participación ciudadana nos ha permitido que no ya sea un juez el que tenga que decidir si esto se hace o no se hace. Fueron los propios madrileños los que dijeron, bueno, estamos preocupados por el medio ambiente, y no solo por el medio ambiente, sino también por la seguridad y la salud, ¿no? Porque también una de las paradojas que nos encontramos es que el medio ambiente tenía una cobertura legal, pero, por ejemplo, la seguridad ciudadana o la salud, pues no había suficiente base legal para solicitarlo, cuando es de sentido común que un cambio como fue el de Madrid, que ha sido el cambio de iluminación más grande de Europa, Uh-huh. pues necesitaba un estudio, bueno, con unos mínimos recursos, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente se sorprendía cuando nos decía, bueno, pero vosotros queréis reducir la iluminación. Y nos decimos, no, si la iluminación ya se ha reducido. Lo que queremos saber es si eso ha afectado al medio ambiente, porque no solamente se ha reducido la iluminación, también se ha cambiado el color. Claro. El color es un parámetro muy importante. Y también queremos saber si ha mejorado, ha empeorado la seguridad, y si los madrileños y madrileñas duermen mejor ahora que antes, ¿no? Pues y son cosas que esperamos saber quizá el año que viene. Ojalá se haga pronto. Y rápidamente, ¿tiene riesgos para la salud? Estamos hablando de las horas de luz al día, de la iluminación, de la contaminación lumínica. ¿Tiene riesgos para la salud humana trabajar, por ejemplo, en turnos de noche? Sí, eso es una cosa que ya está reconocida ampliamente por los organismos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, como tipo cancerígeno 2A, ¿vale? O sea que es probablemente cancerígeno, en el sentido de que se conoce el sistema de cómo se produce ese aumento del riesgo de un cáncer. Uh-huh. Y los estudios epidemiológicos también lo demuestran. El único paso que nos falta para ya ser categoría 1, ¿no?, como pueda ser el amianto o otro tipo de cancerígenos, es hacer una prueba en humanos, pero el problema es que en la prueba en humanos es inmoral, ¿no? Entonces probablemente nos quedaremos en el tipo 2A,
durante un largo tiempo, ¿no? Pero sí, en este momento el turno de noche está reconocido como un grave riesgo para la salud. Evidentemente, no es lo mismo, por ejemplo, la gente que tiene un turno de noche establecido y no está cambiando el horario todo el rato, Claro, ¿no? depende del tiempo que sea. Que la gente que tiene que cambiar cada 3 días o cada 2 días de totalmente horario. Porque lo que nos cuentan los expertos es que lo que es peor es estar rompiendo la rutina constantemente. Bueno, pues el jet lag permanente. Tomamos nota de eso, ya sabemos que hay que ir paulatinamente y poco a poco con esos cambios o intentar que no se den. Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.